Alcance Televisión y Radio Alcance presentan a continuación mensajes de inspiración. Para hoy el pastor de la Torre trae un mensaje muy interesante que edificará nuestras vidas. Y ahora vayamos al interior del auditorio del Centro Evangelístico de Agua Prieta para este mensaje que fue grabado completamente en vivo. Esperamos que usted tome nota y que lo que aprende el día de hoy sea de gran edificación para su vida. Estoy compartiendo, mi nombre es José Luis de la Torre, pastor aquí en Centro Evangelístico en Agua Prieta, Sonora, y estoy compartiendo una serie de mensajes. Para mí es muy importante esta serie, compartirla. Este viernes le dije a toda la concurrencia, no falten el domingo porque es una serie muy importante que nos va a beneficiar. La serie la titulo Para no caer. Este es el mensaje número 4 y estamos viviendo tiempos peligrosos, amada iglesia, televidentes, radioescuchas, tiempos peligrosos. Yo no sé qué palabra usar, si me maravillo o me asusto. Pero mire, no se imagina cuánta gente saludo yo, cuánta gente por ahí conozco y echamos una plática. Y no se imagina la sorpresa o las sorpresas que me llevo de cuánta gente creció en la iglesia. Y los saludo y les pregunto, ¿y vas a la iglesia? Me dicen, no, ya no voy a la iglesia. Es un número grande, me quedo asustado de cuánta gente, uno tras otro, que saludo, que platico con personas y en veces, ¿sabe qué? Me quedo sin palabras, sinceramente, soy pastor y me quedo sin palabras porque hablo con personas que llegaron a la iglesia antes que los hermanos de la Torre llegaran. Personas que cuando nosotros nos convertimos a Cristo ya eran personas cristianas. Y yo les digo, ¿y qué le puedo decir a usted si usted sabe más que yo? Pero muchas me dicen, Dios está conmigo y yo estoy con Él, me dicen. No voy a una iglesia, pero Dios está conmigo. ¿Y sabe lo que les digo? Sí, le digo, pero le tienes que hacer caso a Dios. No es bastante que Dios esté contigo o que tú estés con Dios. ¿Por qué no le haces caso a Dios? Les digo. ¿Qué no dice su palabra? No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces les digo, hazle caso a Dios. Ahora yo no los invito aquí a la iglesia esta. Yo les digo, hay muchas iglesias buenas. Ve a una iglesia, claro, está Centro Evangelístico. Pero lo que quiero crear conciencia y también en los televidentes, en los radioescuchas. Si tú no estás yendo a una iglesia, algo por ahí anda mal. Porque cuando estás enamorado de Cristo, tú quieres asistir a la casa de Dios. Es una necesidad venir a la casa de Dios. Gracias por ese amén tan entusiasta, por ese aplauso tan gozoso. Es una característica, hermano, no le miento, es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. No te traen a la iglesia, tú vienes a la casa de Dios. Tú necesitas estar en la casa de Dios. Tú amas estar en la casa de Dios, como lo dijo el salmista: Jehová, la habitación de tu casa he menospreciado, dijo. He amado. Amamos la casa de Dios. Y estamos en tiempos peligrosos, hermanos, cuando muchas personas que caminaban con Cristo, que estaban fieles en una iglesia, que militaban en el ejército del Señor Jesucristo, ya no lo hacen. Yo se los digo por testimonio, porque he hablado con tanta gente y me llevo esas sorpresas, pero no solo yo. ¿Verdad que usted ha hablado con gente que antes iba a la iglesia y ya no va? Y gente que recibió un milagro, que recibió una sanidad, que su hogar fue restaurado y que se han olvidado de Dios. Bueno, dice, no, yo no me olvido de, bueno, pero no le hacen caso.
es equivalente. No lo tomas en cuenta. Y el enemigo, hermanos, tiene una meta. El diablo va a hacer todo lo que pueda para que la gente que camina con Cristo, que se congrega en una iglesia, deje de asistir a la iglesia. Por ahí empieza, por ahí empieza. Tal vez no le va a sacar de inmediato a Cristo. Tal vez no le va a sacar de inmediato los cantos de alabanza, porque yo he hablado con gente que ha dejado de asistir a la iglesia, y cuando estoy hablando con esa gente se está oyendo un canto por ahí cristiano y yo ni lo sé de memoria, y esa gente lo sabe de memoria. Me acuerdo una vez que hablaba con un muchacho y era en la cárcel y le ministraba, y ese muchacho me dio de memoria el Salmo 23, y yo me quedé, ¡ay! Ni yo me sé el Salmo 23 de memoria. Bueno, no me lo sabía en aquel tiempo. Y yo dije, qué tremendo, gente que conoce los cantos, que conoce la palabra de Dios. Pero la meta del diablo, como empieza él ganando la batalla y enfriándote, escucha, sacándote de la iglesia, embromándote en otras cosas. Oye, eso lo peor de esto es que lo hace con líderes también, con líderes que antes por nada se perdían un culto, y ahora por cualquier cosa se pierden un culto. Yo acabo de tener una junta con mis líderes de primer nivel el martes y los puse a prueba. Les dije, a ver si pasan la prueba, porque las pruebas que antes tenían los cristianos es que si no negaban a Cristo, los echaban al Coliseo romano y les liberaban los leones hambrientos para devorárselos vivos. Esas eran las pruebas. Que si no negaban a Cristo, los apedreaban. Esas eran las pruebas de antes. Ahora les dije, yo los voy a poner a prueba a mis líderes del primer nivel. La primer prueba que los pongo a ustedes es que no falten a ningún culto. A ver si pasan la prueba, porque yo sé que por ahí empieza el diablo, sacándomelos de la iglesia, y así es una manera para enfriarlos. ¿Ves? Ya si no están viniendo a la iglesia, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo sé que algunos que tal vez están viendo por televisión están medio incómodos. Mija, cámbiale el canal, por favor. Vamos a ver el 98. Otro, ¿no? O 99. No, 98, 99. Está bueno. Aleluya. Hacerle promoción a otros canales, ¿no? Pero ves, así empieza el enemigo. Y ahora me encuentro, no se imagina cuánta gente que ya no camina con el Señor como debe de caminar. Creen en Él, pero los demonios también creen en Él. Así que nadie se puede jactar, oh, yo sigo creyendo en Dios. Sí, mijito, mijita, los demonios también creen y tienen más respeto para Dios, porque ellos tiemblan, tú ni calor te da. Así es. Pero ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, porque una de las metas del enemigo es sacarte de la iglesia, tumbarte de la gracia de Dios. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Al diablo o a Dios? Y si le haces caso a Dios, bueno, hay que ejecutar esa obediencia, hay que practicarla y vivirla. Y el pueblo de Dios dice. Y la serie que estoy compartiendo el día de hoy la titulo Para no caer, porque la Biblia nos muestra que es posible que tú permanezcas en Cristo. No solo lo muestra, fíjese la palabra que voy a usar, lo garantiza, que es posible que tú permanezcas en Cristo después de 10 años, que permanezcas en la iglesia después de 10 años, de 20 años, de 30 años. La Biblia garantiza que es posible, pero pues también tenemos que estudiar y ver de qué se trata. Y vamos a ver el día de hoy, váyase a segunda carta de Pedro, capítulo 1, por favor, donde la Biblia lo garantiza. Por medio de esta serie
estoy compartiendo secretos para nunca caer. Estoy compartiendo principios de la Biblia para nunca caer por medio de esta serie de enseñanzas. Segunda de Pedro capítulo 1, y le van a poner la cámara a una Biblia, el verso 10. Alguien que tenga una Biblia con letra grande. Dice de esta manera la palabra de Dios, y si usted no trae Biblia, va a salir en pantalla. Dice de esta manera: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, ahí dice que si hacemos ciertas cosas no caeremos jamás. ¿A cuáles son esas cosas, hermanos? O sea, es una buenísima proposición. Dice que si hacemos esas cosas no caeremos jamás. En otras palabras, tú no vas a ser como la persona que he estado saludando últimamente, que crecieron en la iglesia, que sus padres fueron cristianos, que cantaban para Cristo, tal vez predicaban para Cristo, y ahora ya no van ni a la iglesia. Tú no vas a ser así. La Biblia garantiza que si haces ciertas cosas no caerás jamás. ¿Qué son esas cosas? Váyase al verso 5, por favor. Van a poner la cámara a alguien más. Ahí en el verso 5 te da el secreto para nunca caer de la gracia de Dios. Lo garantiza la Biblia. Aquí están esas cosas. Son 8 cosas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? A la virtud, ¿qué cosa? Al conocimiento, ¿qué cosa? Al dominio propio, ¿qué cosa? Y a la paciencia, ¿qué cosa? Y a la piedad, ¿qué cosa? Y al afecto fraternal, ¿qué cosa? Entonces allí, yo no sé si usted se dio cuenta, hay 8 cosas que la Biblia dice. Ahora es el apóstol Pedro el que escribió esta porción, pero él escribió esta porción de la Biblia inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es Dios el que está hablando aquí a través del apóstol Pedro, y nos garantiza: si hacemos esas 8 cosas no caeremos jamás de la gracia de Dios. Entonces el verso número 10 dice de esta manera, la última parte: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero ¿qué tal si yo le agrego ahí y le pongo haciendo estas 8 cosas no caeréis jamás? Porque así dice la Biblia, que si hacemos esas cosas no caeremos jamás. Entonces son 8 cosas que la Biblia nos enseña que si las hacemos vas a permanecer firme y fiel. La primera cosa que enseña viene siendo fe. Digan todos fe. Es lo primero que dice la Biblia que debemos de tener. Nunca quieres caer de la gracia de Dios, necesitas tener fe. Pero ¿qué tipo de fe? La fe que agrada a Dios, hermanos, a la que Él se refiere para que tú nunca caigas de la gracia de Dios, es una fe en su palabra y una fe, hermanos, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una fe bíblica y una fe cristocéntrica. Ahora, ¿qué viene siendo fe? Déjeme darle una explicación de lo que es la palabra fe, a ver si le entiende la explicación que le voy a dar. La explicación que yo le doy a usted sobre la palabra fe es esta, a ver si le entienden. Creer. Qué difícil, ¿verdad? Fe es creer. En otras palabras,
creo a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Creo a su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Creo en sus promesas. ¿Cuánto dicen amén? Creo en su plan. ¿Cuánto dicen amén? Creo en su Hijo. Creo en su venida. Creo en perdón de pecados. Creo en un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Ves? Cosas que están aquí. Entonces, la palabra fe, simplificándolo, lo mejor que lo pude simplificar es esto: creer a Dios. Y todos nosotros, cuando primero creímos en Dios, nos dio una porción de fe. Cuando uno cree en Jesucristo, Dios, de hecho el ser humano ya trae fe, solamente que en veces la fe la canaliza equivocadamente. Yo no sé si usted se ha fijado, hay gente que tiene fe en la Santa Muerte, está canalizada mal esa fe. Hay gente que tiene fe en un ídolo, está canalizada mal esa fe, porque Dios no es un pedazo de barro. Hay gente que tiene fe en el diablo, le sirve al diablo y están entregados al diablo. ¿Ves? El ser humano, hermanos, como somos espíritu, y de ahí viene la fe, es algo espiritual. El ser humano ya trae fe porque tiene espíritu. Pero en veces esa fe está canalizada mal, y es donde entra el arrepentimiento. Yo ya no voy a creer en la Santa Muerte, o ya no voy a creer en un ídolo para mi salvación, o no voy a creer en el diablo. Ahora me arrepiento y ahora tomo la decisión de creer en nuestro Señor Jesucristo para mi salvación. Ya estás canalizando bien esa fe. Y mientras tú tengas esa fe, hermano, hermana, es un proceso, es el primer paso para que tú no caigas de la gracia de Dios. Tu fe debe de crecer en Jesucristo. Tu fe debe de crecer en la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, por eso ves la importancia de una iglesia. ¿Ves la importancia de queremos poner una radio cristiana? Porque va a empezar a brotar mucha fe en la gente, en los pueblos. La fe correcta, una fe bíblica, una fe cristocéntrica en los pueblos, en las rancherías, en las ciudades, a donde llegue esa estación de radio. Porque la fe viene ¿por qué cosa? Oír la palabra de Dios. Dale aplauso de alabanza al Señor. Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios, ahora, la fe puede venir por leerla también, claro que sí. Puede venir por ver una película cristiana, claro que sí. Pero la Biblia dice que cuando tú estás oyendo, algo está sucediendo en el área espiritual y sobrenatural. Algo está sucediendo en tu espíritu, y la fe crece, hermanos, por oír la palabra de Dios. Una persona, hermanos, entonces, que nunca quiere caer de la gracia de Dios, la Biblia nos garantiza, hay 8 cosas que tú debes de hacer. La primera cosa, debes de tener fe. Ahora, cuida esa fe. Si ya tienes fe en Jesucristo, cuídala, no la descuides, que crezca esa fe, activa esa fe. ¿Sabes que cuando oramos por una persona se necesita fe? Cuando oramos por una necesidad se necesita fe. Para adorar a Dios se necesita fe. Si no, solamente, hermanos, estamos muertos. Si no hay fe cuando estamos adorando a Dios, solamente estamos repitiendo palabras. No está saliendo de aquí, de adentro. No va con vida esa adoración. Entonces, cuida la fe. Es el primer elemento para que tú no caigas de la gracia de Dios nunca. Gente que encontramos ahora que ya no vienen a la iglesia, que ya no le sirven al Señor. La fe de ellos ya se les vino abajo. Ya no es una fe viva, ya no es una fe activa, porque la Biblia dice en Santiago que una fe sin obras está muerta. Me puede decir, oh, yo creo en Diosito, yo creo en su palabra, ajá, y caminas con Él, y vas a la iglesia, y estás en algún ministerio. No,
es una fe sin obras. Solamente son habladas, y ese tipo de fe está muerta. Pero cuando nuestra fe está acompañada con hechos, hermanos, es una fe viva y tú vas a tener vida. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Entonces, lo primero para no caer de la gracia de Dios es tener fe. Sin embargo, aunque la fe es importante, porque en un lugar dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. En otro lugar dice la Biblia, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque la fe es importante, no es suficiente. Ahorita leímos 8 cosas necesarias para nunca caer de la gracia de Dios. Entonces no nomás podemos atascarnos en el tema de la fe, y siempre todas las predicaciones se tratan de la fe, todas las conferencias se tratan de la fe, todos los textos que vemos son nomás de la fe. No podemos, hermanos, atascarnos nomás en el tema de la fe, porque son 8 cosas que dice primera carta de Pedro, hermanos, que tenemos que practicar para nunca caer de la gracia de Dios. Por eso dice allí enseguida, vea su Biblia, que a la fe hay que añadirle algo. Dice el verso 5, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia en esto mismo. No pierda su lugar ahí en 2 de Pedro 1:5, lo vamos a usar mucho. Añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Ves? La misma Biblia dice, no es bastante solo la fe, es importante, es necesario, varón, que tengas fe en Dios, que estés dispuesto a morir por esa fe. Es importante, mujer, tener fe en su palabra, en la palabra de Dios, pero no es suficiente, no está completo. Dice, a la fe le tienes que añadir virtud. Digan todos virtud. Virtud, hermanos, es buen comportamiento. Dice de esta manera la Biblia, vamos a ver, la Biblia Dios habla hoy, dice de esta manera, virtud es buena conducta. La Biblia en lenguaje sencillo dice, virtud es esforzarse por hacer el bien. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que no es bastante la fe, hay que añadirle virtud. Virtud es buen comportamiento. Mira, la gente del mundo está cansada, hermanos. No solo de sus pecados, no solo de esa carga que llevan. No. Estará cansada con esas cosas. Pero la gente del mundo, disculpen por lo que voy a decir, está cansada de ver cristianos hipócritas, cristianos de doble cara, de doble ánimo, que en la iglesia son una cosa y en su casa son otra cosa, o en el trabajo son unos sinvergüenzas, unos mal hablados, unos léperos, que en la iglesia alaban al Señor y en el trabajo las mujeres andan sensuales, andan provocando a hombres casados y van a la iglesia. La vieras el domingo, sale con su Biblia. Sí, mija, sale con su Biblia, le dice el esposo, pero quisiera que la vieras en el trabajo. Parece trompito pirinola alborotando a todos los hombres ahí, y casados, los trae como los perritos detrás de ella. Oiga, qué vergüenza. Hay hombres así, hay mujeres así que profesan ser cristianos, hermanos, pero son hipócritas. Y la gente del mundo está cansada de ver ese tipo de cristianismo. Quiere ver algo real, hermanos. Y cuando nosotros somos sinceros con el Señor, vamos a ser reales adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando nos arrepentimos sinceramente, vamos a ser los mismos adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Ay, es que me voy a tomar unas vacacioncitas.
Voy a un restaurantito, sírvame una cheve, por favor. Al cabo que aquí no me ve nadie. Ajá. Imagínate, el día que yo llevé al apóstol a desayunar ahí en Sanborns, en Hermosillo, no nos conoce nadie. Tráiganos vino del más caro. Vamos a entrarle al vino ese que trae licor, porque vamos a celebrar. O una cervecita. Nadie nos conoce. Todo el mundo te está viendo, hermano. O sea, Dios va a poner a las personas ahí que ni te das cuenta. Y ahí estábamos desayunando sin cerveza, sin vino, con cafecito, como es normal, ¿verdad? Y vienen por atrás y me hacen así. Y volteo, era Vicente Terán, ahí andaba en Sanborns y me fue a saludar. Imagínate qué fracaso. Tú como cristiano andas pisteando porque ando de vacación y nadie me está viendo. O andas fumando, o andas adulterando. ¿Sabes que dice la Biblia que Dios no puede ser burlado? Por si no me escucharon, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Seamos verdaderos adentro y afuera. Que si la gente habla de nosotros, que hable y diga: ese sí es un verdadero, esa sí es una verdadera cristiana. Ojalá así se comportaran las otras que dicen ser cristianas. Esta sí se da a respetar. Esta sí es una mujer temerosa de Dios en la fábrica. Y luego por ahí me fue a cortar el pelo con una hermanita aquí que tiene estética. Y me dice: me dijeron que andaba usted por allá en Hermosillo, en el Sanborns. ¿Quién? Hermano, es que todos lo conocen a usted. No era Vicente, era otra persona que dijo: allá andaba tu pastor en el Sanborns. Tenga usted cuidado, hermano, hermana. Además, no tenemos ni que tener cuidado. Seamos cristianos de a de veras y no tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto dicen amén? No hay por qué preocuparnos. ¿No quieres caer nunca de la gracia de Dios? Ten una fe verdadera y genuina en el Señor Jesucristo. Esa fe te habla de un arrepentimiento verdadero y genuino. Nunca quieres caer de la gracia de Dios. No solo ten una fe en el Señor y en su palabra. Añádale a él, ¿qué cosa? Virtud. Virtud es buen comportamiento. Buen comportamiento. Añádale virtud a esa fe. Porque ¿de qué sirve que ores por los enfermos y que sanen y luego tienes mal comportamiento? Dígame, ¿de qué sirve eso? Que ores por las personas y caigan al suelo porque ay, qué ungido está el hermano o la hermana, y luego eres un mal hablado allá afuera, un lépero, o una mujer que andas provocando a hombres casados. ¿De qué sirve eso? Choca. Menos va a creer la gente en Dios. Entonces, ¿queremos nosotros nunca caer de la gracia de Dios? Primero, fe. Digan todos: fe. Segundo lugar, virtud, que es buen comportamiento. Pero no es bastante. Y a la virtud que dice ahí ese verso, añádele ¿qué cosa? Conocimiento. Digan todos: conocimiento. Por eso necesitas venir a la casa de Dios. Por eso no te pierdas ningún culto. Cada vez que venimos vamos a crecer en conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que vengamos vamos a aprender algo nuevo, hermanos. Es lo bonito. Ay, esta noche no respondo. Dios manda más víboras. ¿Se atreverá a venir el día de hoy? Véngase, Dios le va a hablar. Verá que hasta a mí me pone de nervios ese mensaje. Siempre Dios nos va a estar hablando, nos va a estar ayudando, nos va a estar levantando. Pero ves, a la fe le vamos a añadir buen comportamiento, para que no ande la gente diciendo: es un hipócrita, es una hipócrita. Y eso te garantiza que no vas a caer de la gracia de Dios. Al buen comportamiento y a esa fe no es bastante, le tienes que agregar conocimiento, porque hay muchos cristianos que no saben ni qué creen. ¿Cuánto dicen amén? Conocimiento. Si no, van a venir las sectas y te van a confundir. Va a venir una iglesia nueva con doctrinas raras
y te van a confundir. Te van a sacar del camino de Dios o de lo que tú crees, porque te van a traer la nueva revelación, el nuevo hombre de Dios para este tiempo. Ten cuidado. Oseas capítulo 4 verso 6, Dios dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. Tú no quieres ser destruido. Por eso aquí cuando alguien se entrega a Cristo, lo primero les invitamos, vengan a las clases lo primero se les da un panfleto para que empiecen a conocer más de Dios, y luego se les invita para que vayan a la clase para nuevos creyentes, para que empiecen a conocer la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina bíblica, y no sean confundidos por alguna secta. Entonces, vea usted, son 8 cosas: fe, buen comportamiento y luego conocimiento, para que no seas destruido. Pero no es bastante. Vamos a ver la cuarta cosa que Dios dice que debemos de añadir. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, buen comportamiento, a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué cosa? Dominio propio. Qué interesante está esto. Dominio propio es algo en que muchos cristianos tienen que trabajar. Dominio propio. Y muchas cristianas, no dejar que surja la persona que ya sepultaste, que reviva otra vez esa persona que ya murió. Dominio propio es una necesidad en los cristianos. ¿Sabes qué? Por falta de dominio propio, matrimonios se han destruido, porque el hombre no controló su carácter, o la mujer no controló su carácter. Por falta de dominio propio, verás cómo hay muchachitas embarazadas hoy día y en las iglesias, y no están casadas. Por falta de dominio propio. Tenían fe, un buen comportamiento a lo que uno veía, conocimiento, pero les faltó el dominio propio. ¿Qué fue el dominio propio? ¿Qué es lo que les faltó? La muchachita se le puso provocativa al novio, y el novio no ejercitó el dominio propio y cayó en la trampa de la chavalita que era cristiana, y fornicó y la embarazó. ¿Ves? Hubo un joven, se llamó José, que ejercitó dominio propio, porque la mujer se le descubrió delante de él. Se quitó la ropa para tener sexo con este joven, y este joven sabía que era un pecado. ¿Y qué es lo que hace este joven? Ejercitó dominio propio. ¿Cómo lo ejercitó? Corriendo, saliendo, corriendo. Y es lo que jóvenes de la iglesia tienen que empezar a hacer: salir corriendo. Pero el dominio propio no solo es para los muchachos, también para las muchachas que no se controlan, que traen un fuego que les está quemando y no es del Espíritu Santo. Es otro tipo de fuego, sensual. Pastor, pero me ando quemando. Váyase a bañar en agua helada y a ver si no se le quita esa quemazón. Póngase a orar, póngase en ayuno, métase a la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. No irse en la nochecita en el carro a dar la vuelta por ahí, meterse a solas en la casa. Es que no vamos a hacer nada así, Chuy. ¿Y tu paleta de qué la quieres? Lo ven a uno con la cara de tontito. Estamos en la misma casa pero no hacemos nada. ¿A poco? Y quiero no que se las crea. Al ratito la muchacha parece que se tragó una sandía entera.
Tengamos cuidado, hermano. El dominio propio, pero no solo para los novios, a los esposos. Ay, Dios nos guarde, mujeres en las iglesias que se dicen ser cristianas y andan provocando a un hombre casado. ¿Qué es eso? Y hombre casado, tienes que ejercitar dominio propio. Mujer casada, tienes que ejercitar dominio propio. Si te sientes atraída a otro hombre, repréndelo en el nombre de Jesús. O sea, no a ese otro hombre, tú reprende esa cosa. Ahora, si él se te está acercando a ti, a él repréndelo. Pero no le des rienda suelta a estos sentimientos prohibidos. Lo vuelvo a repetir, prohibidos, que van a traer una catástrofe a tu cristianismo. Te van a tumbar de la gracia de Dios. Van a destruir tu matrimonio, tu futuro, y vas a destruir tal vez otro matrimonio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El dominio propio es muy importante. Y la Biblia dice, nunca quieres caer de la gracia de Dios. Pues no es bastante tener conocimiento. Era lo último que vimos. Porque si tienes conocimiento y no tienes obediencia, ¿de qué sirvió? Ahí es donde entra el dominio propio, es obedecer a Dios. Que no dice huir de la fornicación la palabra de Dios. Córrele, no te quedes ahí. Muchos matrimonios, hermanos, se han destruido en las iglesias por falta de dominio propio, porque el varón empezó a pensar en otra mujer inconscientemente y no ejercitó dominio propio y empezó a reprender esos pensamientos. Más bien los dejó que crecieran. Y luego el diablo agarra a la mujer, a la esposa, y se pone a criticar al marido. Tú esto, y le empieza a criticarlo. Y el marido dice, y aquella me hace unos ojitos así, aquella sí me quiere, esta no me quiere. Y tú que te dejaste usar por el diablo, mujer, en vez de llamar a tu marido, decirle chulo, precioso, ¿cómo decían ahí? Corazón de chabacano, ¿qué? Huesito de chabacano, algo así. Así te decían a ti, oye. Ahora es huesote. Tenemos que tener cuidado, hermano, por falta de dominio propio. ¿Verdad que está bueno la enseñanza? Por falta de dominio propio, matrimonios se han ido en las iglesias. Mujer, no es bastante que tengas fe, que tengas el buen comportamiento, te estamos viendo con buen comportamiento, que tengas conocimiento. Viene la prueba y tienes que ejercitar dominio propio. Varón, viene la prueba, otra mujer se te va a presentar, tienes que ejercitar dominio propio y reprender. Aún si inconscientemente te empezaron a llegar esos pensamientos, reprende y reprende y reprende, y tú dices no está bien, y lo reprendo y lo reprendo. Tienes que pelear esta batalla para ejercitar dominio propio, porque si no, hermanos, vas a caer de la gracia de Dios. Pero si practicas estas 8 cosas, esta es la cuarta, nunca caerás de la gracia de Dios. Alguien por ahí, y con esto cierro, alguien por ahí dijo, no, hermanos, muy difícil, son muchas las tentaciones, es muy difícil vencer, por eso caí, porque es muy difícil. Dice la Biblia que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, y que juntamente con la tentación nos va a dar la salida, en otras palabras, la victoria. Pero tú tienes que ejercer el dominio propio. Amén. Por eso hay tantas fornicaciones en las iglesias, tantos adulterios. Ay, qué feo que lo diga, ¿verdad? O sea, parejitas que no están casadas, pero viven juntos. Falta de dominio propio. Para mí que esa mujer tenía que haber dicho, no, mijito, que te cueste. Si no te vas a casar, olvídate. Porque si no le cuesta, qué facilito, que te echen en la bolsa, así de facilito. No seas una mujer fácil. Que se hagan las cosas como Dios dice. Dominio propio. Y si alguien dice, es que hermano, pues estamos viviendo en una nueva temporada, un nuevo tiempo. Sí, pero la palabra de Dios no cambia. Las temporadas cambian, las modas cambian, las ideas cambian, pero Dios no cambia. Y aquí dice, tienes que ejercer dominio propio.
Y si no pudiéramos ejercer dominio propio, Dios no nos iba a hacer responsables. Mujer, varón, Dios y a mí nos hace responsables de ejercer dominio propio. Entonces, cuando se te presente la oportunidad para pecar, el mal pensamiento, si no ejercitas dominio propio, vas a seguirle la corriente y vas a caer y vas a empezar a pensar en esa otra persona, a coquetear con esa otra persona, y al rato ya caíste en la red del enemigo y caíste. Por eso la Biblia garantiza, haciendo estas 8 cosas, nunca caeremos de la gracia de Dios. Póngase de pie, si está de acuerdo, denle un aplauso al Señor. ¿Está lloviendo? Está lloviendo aquí adentro. Bueno, una de las cosas con las que más batalla la gente, creo, en cierta manera, es el dominio propio. Se los digo por experiencia. A mí como pastor han venido tentaciones de otras mujeres. Se me han presentado oportunidades y aunque parezca que es de Dios, aunque parezca, y el enemigo me ha dicho, esta es la que te va a hacer feliz, o esta es la que necesitas, he reprendido, he peleado. Dominio propio. Y tiene cada uno de nosotros que trabajar en esa área. No solo en los adulterios o en las fornicaciones. Te ofrecen una cerveza, ahí tienes que ejercitar dominio propio. Ves una moda indecente, ahí tienes que ejercitar dominio propio, mujer. Varón, tú que necesitas dinero, te ofrecen mucho dinero. Nomás es un viajecito. Allí tienes que ejercitar dominio propio. Nunca queremos caer de la gracia de Dios. Hay que ejercitar dominio propio. Yo voy a abrir este altar, hermanos, porque yo sé que muchos es uno de los problemas más grandes, más que el problema de la fe, del conocimiento, del buen comportamiento. Algunos lo hacemos, pero nos falta en veces dominio propio. Y tener dominio propio en tu casa con tu esposa, no ser áspero. Mujer, con tu esposo, dominio propio, no ser una mujer grosera, sino amorosa, dominio propio. Abro el altar, ven y habla con el Señor, y así vamos a quedar despedidos el día de hoy. Mientras pasan personas a este altar, yo quiero guiar a personas que no tienen a Cristo el día de hoy. Si tú no tienes a Cristo Jesús y has venido aquí, qué bueno. Yo te voy a pedir que hagas una oración conmigo ahí donde tú estás. Una oración de arrepentimiento para que Cristo venga a gobernar tu vida. Cierren sus ojos. ¿Y por qué no repites conmigo una palabra? ¿Por qué no dices: Señor Jesús, sinceramente me arrepiento de todos mis pecados? Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, me niego a mí mismo, a mí misma, para ya no seguir en el pecado, y decido seguirte a ti, Señor Jesucristo. Le doy la espalda al diablo, al pecado, al mundo de perdición, y a ti mi corazón, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora voy a hacer una oración por las personas que están aquí. Tú que has hecho esa oración, habla con el Señor. Padre, te presento esta iglesia. Te presento la iglesia del aire, Señor. Cómo, Señor, necesitamos trabajar en dominio propio. Yo pido para que ayudes, Señor, a las iglesias,
a cada varón a ejercer dominio propio, a cerrarle las puertas a la tentación. Cada mujer a ejercer dominio propio, no ser una puerta de tentación, Señor. Te pido por nuestros jóvenes, jovencitas, que practiquen el dominio propio, Señor. Que no se dejen arrastrar, Señor, por las sensaciones, Señor, sino que reprendan esas cosas y ejerciten dominio propio. En el nombre de Jesús te presento cada persona aquí. Ayuda a cada mujer a ser una mujer noble, una mujer, Señor, con buenos frutos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh Padre, te presento en este momento, Señor, cada persona, tanto en el altar como aquí Señor, en el auditorio. Y si tú has tenido el problema del dominio propio, renuncia ahorita. Haz conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Renuncio a esta debilidad. En el nombre de Jesús renuncio a esta debilidad. Y declaro que viene el poder del Espíritu Santo sobre mí para ejercer dominio propio. En el nombre de Jesús corto de mi vida cualquier flaqueza, cualquier debilidad, y declaro que me forro de poder para vencer. Echo fuera de mí cualquier mal en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi ser, y me declaro sano, sana, libre de esa flaqueza y debilidad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, para la gloria y la honra tuya, en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Declaro ese manto de tu paz, de tu liberación, de tu ayuda para cada persona, en Cristo Jesús. Gracias, 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 en Cristo Jesús. Alabado seas. Déjale al Señor ahí tu carga, esa debilidad, y levántate con nuevas fuerzas, con la ayuda del Señor para vencer, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Iglesia, les amo. Así estamos despedidos. Pueden saludarse en el amor de Cristo. Este ha sido su segmento, Mensajes de Inspiración, a cargo del pastor José Luis de la Torre. Mensajes de Inspiración pueden ser vistos de lunes a viernes 2 veces por día, a las 9 de la mañana, 11 hora centro, y 11 de la noche, 1 de la mañana hora centro, a través de Alcance Televisión y Radio Alcance en Agua Prieta, Sonora, México. Si usted desearía el mensaje de hoy, lo puede adquirir en formato de CD, DVD o en forma digital, ordenándolo en la librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3 en Agua Prieta, Sonora. Para las personas que viven fuera de la ciudad, la forma más práctica para ordenar sigue siendo la convencional, a través de vía telefónica, llamándonos a la alada 633-338-3278 o desde la Unión Americana al área 520-364-8715. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.